Bueno, el trabajo que les voy a presentar es un trabajo que hicimos con Seba Urovich, Felipe Ramos, que ya no está más entre nosotros, ya está en Chile. Presentar, quise poner, porque se me interfirió esto, presentar. Y Pablo Granito, que es mi director durante todo el doctorado y también mi postdoctorado, que trabaja en Rosario, es físico encargado de ciencia de la computación. Lo recordarán por quiero unas notas, por fue una parte del tribunal de cuando se recibió el Bruno. El trabajo, lo que se encarga, todo este trabajo se llama, este es el nombre del paper, salió publicado exactamente ayer en AIA. Este es el link al archivo, que todavía lo tengo que actualizar, pero bueno, está ahí la versión vieja. El objetivo que planteamos en el experimento es bastante simple, o sea, un objetivo recontra común en Machine Learning es agarrar un set de datos, agarrar cosas que ya estén identificadas en alguna zona de ese set de datos, en alguna parte del set de datos, pero en nuestro caso son RR-liraes, y tratar de encontrar otras RR-liraes en otra zona del relevamiento que estamos utilizando. En nuestro caso es el BBB, y en el contexto en general voy a referirme indistintamente como RRL o RR-lirae o clase positiva o clase minoritaria, siempre a estas estrellas que estamos buscando, este tipo de variables periódicas, y todo lo que voy a mencionar como fuentes, todo lo que es clase negativa, clase mayoritaria o fuentes desconocidas, o puedo llegar a cometer el error de decirle no variables, son las fuentes que no tienen ningún tipo de catalogación, puse de tagueo, o sea, no sabemos qué son, o sea, por lo menos al momento que nosotros estábamos utilizándolos, con los catálogos que usamos para identificarla, no sabíamos qué era. Esta es la agenda completa, son 48 slides, trata desde que consumís los datos hasta el final, y voy a tratar de pasar bastante rápido en cosas de que ya se habló hasta el hartazgo en un montón de otros seminarios. Uno de ellos, que es el BBB. El BBB es un relevamiento en el infrarrojo cercano que observa el cielo en estos cuadraditos, estas baldosas, se llama TILE. Finalizó en el 2015 y aún continúa con una extensión que toma toda esta zona acá alrededor, que se llama BBX, y uno de los objetivos que tiene es crear un mapa 3D del centro del núcleo galáctico, que es el objetivo que es relevante para este experimento. Una de las cosas a tener en cuenta es que es multiépoca, observa varias veces el mismo tile, y van a ver que en algunas zonas va a estar observado 70 veces, 60 veces algunas zonas, pero de todas formas va a haber curvas de luz que tienen 400 épocas. Y eso se da porque, como se nota en esta parte, y encima cuando saca fotos la cámara, la webcam, superpone ahí ciertas zonas, después se va moviendo la cámara, tienen que mirarme los textos en la mano, y hay zonas de muestreo. Entonces ahí, que a nosotros nos conviene, en definitiva, pero hay estrellas que están muchas fuentes, en general, mucho más muestreadas. Esta es la zona que nosotros nos centramos en particular, que es parte del núcleo bulbo galáctico, y estos tiles que están pintados en azul son los tiles que nosotros vamos a usar. Están elegidos por varios motivos. Uno de ellos fue por cómo fuimos eligiendo los catálogos para identificar las variables. Y OGL3, que fue el primer catálogo que utilizamos, superpone más o menos en esta zona, y después empezaron a salir OGL4 y demás, y cuando ya estábamos terminando el proyecto aparece Gaia con sus 5.000 estrellas, el cual no fue tomado en cuenta, 5.000 estrellas variables, acá en el universo muy cercanito, muy cercano a la galaxia, pero eso no lo usamos, porque llegó tarde, básicamente. Y la forma en la cual fuimos eligiendo los otros tiles se da en dos motivos. Uno de ellos es para tratar de ir diciendo, bueno, ¿qué pasa si me voy alejando en un sentido del tile principal, que es este para nosotros, el B278? Acá también está la ventana de Bades para lo que les interese, porque arrancamos acá, de una zona de baja densidad cerca del núcleo galáctico. Y algunos otros tiles son esencialmente porque me lo pidió Lala Baravalle, porque ella lo necesitaba para algunas cosas. Todos los datos entonces bueno, ya lo que lo tenía lo usé. Todos los datos que nosotros usamos son de catálogos. También hay imágenes del BBB, pero nosotros usamos los catálogos. Así que bueno, ciertas cosas que se podían hacer con imágenes no se pueden acá, y hay ciertos errores que arrastramos de fotometría propia del BBB, por los catálogos, cómo hacen las cosas. También va a estar en la imagen algunas cosas, pero acá hay más. Las estrellas que nosotros buscamos son estas, las RR-lirae.
tienen periodos de entre 0,2 y 1,2 días, y este número no estoy seguro que esté, que esté perfecto, pero creo que sí, porque digamos, lo busqué bastante en todas las cosas que teníamos escrito, que es cómo varía en magnitudes cuando va pulsando la estrella, porque normalmente uno encuentra cómo varía en el óptico y no en el infrarrojo, y si uno se fija, vos te vas yendo cada vez más al infrarrojo, que es estas imágenes la misma estrella, de abajo para arriba, esto más infrarrojo, esto menos infrarrojo, cada vez se vuelve más sinusoidal y varía menos la estrella, esta es más picudita. Y cuando te vas recontra el óptico, sin ver este tipo de estrella, que es la RRAB, tienen acá un piquito bastante particular que se va perdiendo a medida que te vas al infrarrojo. Esto hace también que hay un segundo subtipo que son las tipo C, que cada vez se parecen más la B y la C a medida que te vas al infrarrojo. Bueno, el tipo espectral es A y F, del A a la F, y esto, bueno, se usan estas estrellas para, como son muy estables, como se llama, en su variación de magnitud, se usa para hacer mediciones de distancia, son candelas estándar, y ahí cae el tema de que sirve para hacer el mapa 3D del centro y bulbo galáctico que quiere hacer el BBB. Los datos que nosotros tenemos dos tipos de datos, que son, por un lado tenemos los Tiles Catalog, que son catálogos consolidados de la primera época. BBB observa el multibanda en la primera época, usa 5 bandas, pero para nosotros crear este Tile Catalog lo que usamos fue usar 3 de esas bandas, J, H y K, y KS. Voy a decirle K, pero es KS. Me voy a confundir, pero es KS. Lo que hacen, digamos, lo que hicimos con esta primer catálogo de la primera época fue hacer un cross-matching, fijándonos de qué estrellas aparecen en las 3 bandas y dijimos, listo, estas son estrellas que realmente existen y no se dan por algún tipo de error extraño que pueda habernos molestado. Además de eso, BBB lo que hace es observar solo en KS un montón de épocas, no es un muestreo regular, acá hay una fotito de cómo es la curva de luz observada en tiempo. Ya está corregida, nosotros lo corregimos a a fechas heliocéntricas, porque antes estaba en MJD, lo pasamos a heliocéntrica. Esto está en fase, la misma estrella puesta en fase. Lo que hicimos fue agarrar y cada uno de estos poprints que le sacaban cada época en particular y lo cross-matcheamos de nuevo contra nuestro Tile Catalog. Entonces teníamos un Tile Catalog condensado, 3 bandas, sabíamos que las estrellas están ahí y un montón que dicen, mira, esta es esta, y creamos la curva de luz. Y acá es donde se empiezan a ver de que creo que este tile tiene algo así como 70 épocas y acá sí que no me parece. Pero tiene un montón de puntitos y esto se da justamente por el sobremostreo que tenía en alguna zona del BBB por la cámara. O porque los tiles también están superpuestos. Bueno, pasamos rápido los métodos de Machine Learning. Aquí quise hacer un poco más descriptivo porque quiero hablar bastante en particular de particularidades de un método que en astronomía es tremendamente popular y que lo seguimos estudiando. Tengo un alumno que estoy dirigiendo para una licenciatura del Random Forest, así que voy a detenerme bastante en discutir el Random Forest. Los métodos que elegimos para hacer esto de aprender en una zona, creo que no lo dije, en una zona, en un tile, y movernos a un tile menos estudiado y buscar ahí estrellas variables tipo RRL, son estos 4. El primero, KNN, es el método más simple. Es estúpidamente simple, pero anda a veces bastante bien, y de hecho no es el que peor anda. Lo que hace este método es simplemente agarra, puedo decir, bueno, quiero saber de qué tipo es este punto, el líder. Agarro y me fijo cuáles son sus vecinos en un radio dado. Puede ser un radio, puede ser un cuadrado, porque esto es una distancia euclidia, pero puedo usar cualquier distancia que te pH. Y vos lo que simplemente haces es decir, bueno, puedo pesarlo por distancia, puedo simplemente ver, hay 2 rojos y hay un solo azulcito, para mí esto es azul, o verde. Y digo, bueno, si hay más rojo que azul, bueno, esto también debe ser rojo y ya está. Creo que hay una densidad en ese espacio dado de ese punto ahí, digo, listo, es de este tipo. Puedo promediarlos pesarlos por distancia. Hay varias estrategias para hacer esto, pero la idea que da del método es esta.
Los otros dos métodos son los support vector machine. Estos métodos normalmente andan brutalmente bien. Y acá hay un tema particular a tener en cuenta, es que en astronomía no andan tan bien. O sea que hay algo ahí dando vuelta, pero nosotros no, los probamos de todas formas. Y son los support vector machine lo que hacen es separar dos conjuntos de datos linealmente separables con un hiperplano. Si no son separables, lo que usa es una función kernel para llevarla a alta dimensión. La teoría te dice puede ser hasta dimensión infinita. Busca dónde se puede dividir linealmente y ahí los hacha al medio y dice, bueno, esto está de un lado, esto del otro. Había animaciones muy feas para usar, así que usé estas más fijas, pero acá es el mismo kernel, estos dos son kernel polinómicos. En nuestro caso no usamos kernel polinómico, usamos kernel lineal y kernel de función de base radial. Y el último método es el random forest. Y en este me voy a detener un poco. El random forest lo que hace es un árbol de decisión. Un árbol de decisión es, vos agarrás, tenés una serie de datos, vos dividís esos datos, y decís, ¿cómo los dividís? Los dividís por alguna característica en particular, que sé yo, tenés gente, uno de los casos famosos del libro es el tema del Titanic, cuál es la probabilidad de supervivencia de la gente del Titanic. La primera división es por género, si sos mujer tenés alta probabilidad de sobrevivir, si sos hombre te vas para el otro lado de la rama. Eligen esa importancia de ¿cómo se llama?, de cada uno de los atributos para ir dividiendo rama a rama. Una vez que vos entras en mujeres, después decís, bueno, ¿por qué divido mujeres? Creo que era por edad. Si eran hombres, creo que tenían que irte en clase. O sea, si eras primera clase o tercera clase. Lo que hace para elegir cuál es el atributo más importante para dividir es una cosa que se llama information gain. Hay otros métodos, pero information gain es algo así como la inversa de la entropía. Más o menos una buena idea, digamos, o sea, que disminuye mi mezcolanza de datos lo más rápido posible, esencialmente. Creo que exactamente del 2005, 2010, no me acuerdo, presentan este método Random Forest que revolucionó brutalmente todo lo que es este tipo de análisis estadístico porque anda brutalmente, anda al ritmo de las redes neuronales ultra remil complejas en algunos casos. Cada vez se están dando cuenta de más propiedades de esta cosa, y lo que hace es, en vez de entrenar un árbol, agarra y genera un montón de árboles. Y acá vienen los pequeños detalles que quería mencionar del Random Forest. Acá lo que te está mostrando en esta parte es cómo divide el mismo set de datos en diferentes árboles. Cada árbol es entrenado con ligeros atributos distintos, o sea, saca al azar algún atributo, o sea, por ejemplo, a uno de los árboles, si querés dividir esta cuestión del Titanic, decís, a este árbol no le voy a informar de género, que decida sin saber de género. A este otro le voy a que decida sin decidir de clases, o sea, si está en primera o en cuarta clase, que no decida por edad, así lo genera al azar, y entrena un árbol totalmente separado y le saca un nivel de error, o sea, incluso internamente separa de entre un grupito de prueba y un grupito de test para lograr mejor rendimiento en cada uno de esos árboles. Entonces tenés, por árbol, después saca estadísticas incluso de cuáles son los atributos más importantes promedio en todos los árboles. Y además tenés set de datos independientes con los que se fueron evaluando, y esa evaluación interna de cada árbol se llama out of bag, y la usamos al final, o sea, cada arbolito se entrena con un set de entrenamiento y un set de prueba, y ese set de prueba en conjunto pues genera esta estadística out of bag, esa estimación interna del propio árbol. Creo que no tengo más nada para decir Random Forest, que era lo que más me importaba. Una cosa más, cada uno de estos métodos lo que te devuelve son métodos que devuelven una probabilidad de pertenencia a una clase. O sea, lo que los va a decir los métodos en definitiva es esta estrella es 20% probable de ser una RRBIDAE y 80% de no serlo. Cada uno de esos métodos siempre responde lo mismo. La pregunta al final del día que hay que hacerse, porque hay que ser porfiado con estas cosas, uno tiene que no creerle de una, nunca, hay un montón de papers que creen muy rápido esto de una, es decir, bueno, ¿dónde corto? ¿20% es suficiente o no para decir que es una estrella de ese tipo? Bueno, sí, bueno, 50% es suficiente, 60% es suficiente, ¿cuánto es suficiente? Y todo el trabajo es elegir eso en particular. Ese es el gran problema. Una estrategia de evaluación que vamos a usarla muy cerca al final es lo que se llama
scaffold. El scaffold agarra un set de datos, cualquiera, lo divide en una cierta cantidad de partes y va entrenando con todas las partes menos una y con esa prueba. Después cambia el set de prueba y entrena con todas las otras partes y prueba. Entrena con las otras partes y prueba con la otra. Así va variando hasta que tiene, si vos lo dividís en 10 scaffold, tenés 10 entrenamientos y 10 tests distintos. O podés encolarlo y decir, bueno, más o menos se equivocó globalmente de esta forma. Y eso te sirve cuando, por ejemplo, querés entrenar y probar en el mismo tile, es una buena idea, hacer un scaffold estratificado en el cual dividís un montón de estrellas desconocidas, le enchufás de realidad proporcionales y vas probando una con otra, una con otra, una con otra y vas viendo cómo te da más o menos las cosas, que se usa también al final del trabajo. Van a ver que nosotros no usamos error rate y accuracy, que esto es exactitud y error, lo que se le dice, nunca lo uso en castellano, así que no tengo idea, porque hay casos en muestras tremendamente desbalanceadas, y ese es un gran problema que tenemos en la mayoría de los sets de datos astronómicos, que el accuracy y por ende el error te genera una paradoja, que se llama la paradoja de la exactitud o accuracy paradox, es lo mismo. Y en cristiano lo que dice acá es, hay veces que te dan menos error si te equivocas más. Y no tiene ningún sentido porque lo que uno quiere es no equivocarse. Este es un ejemplo, hay un montón de trabajo dando vuelta a esto. Acá dice clases negativas, clases positivas, sean las que fueran, es un ejemplo baote. Predecido como negativo, predecido como positivo, esto es lo que se llama matriz de confusión. Acá dice, bueno, de las negativas tengo 9.700 predecidas como negativas, efectivamente, y me equivoqué en 150. Las positivas me predije correctamente 50 y me equivoqué en 100. Te da un 98% de exactitud. Si yo agarro y digo, mira, voy a seleccionar todas como negativas, se me va a 98.5. O sea, elijo equivocarme más, o sea, sacrifico toda la clase minoritaria, la mando toda para acá, que es la que ahora más error comete ella sola, y se pudre todo y todo anda mejor, pero en realidad anda peor y no tiene sentido. Por eso en clases, en problemas desbalanceados, el error rate o el accuracy no sirve. Y este mismo problema se traslada a las curvas ROC. Las curvas ROC, o sea, si queremos ver el problema fundamental es que se usa toda la matriz de confusión para calcular, a grandes rasgos ese es el problema. Entonces se balancea el resultado, por decirlo de una forma, se compensa, esa es la palabra, se compensa el resultado. Si vos haces una curva ROC, en la curva ROC, si se fijan, tienen el true positive, false negative, false positive, y me falta el false positive, me falta uno. O bueno, tienen que andar por ahí, false positive, false, true negative, acá está, el otro. O sea, están, de nuevo, en esta curva están todos los, como es todos los índices de la matriz de confusión, y esta curva en realidad te va a dar siempre bastante bien, pese a que no está muy bien el resultado. O sea, sobre todo el tema si uno saca el área bajo la curva, que es la forma de medir la eficiencia. Esta curva es siempre convexa, así que se puede sacar el área bajo la curva de acá abajo y decir, uy, mira qué bueno, en esta perfecta, acá tengo un área de 1. En realidad no significa nada si tu set de datos está muy desbalanceado. Por eso se usa tanto el precision recall, que en astronomía se le suele llamar bastante contaminación y recupero, o precisión y recupero, es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero representa mucho más el tema del tema de los desbalances. Y se fijan, entre precision y recall no completan nunca la matriz de confusión completa. Se pueden hacer curvas de esta precision recall, pero las curvas no son necesariamente convexas. En zonas de baja precisión, si tenés mucho desbalance, empiezan a ver estos serruchos, de que empeora de golpe y después mejora, empeora de golpe y después mejora. Entonces el área bajo la curva de esto no te dice nada, absolutamente nada de eso. Lo que significa esencialmente, a mí me gusta ponerlo en términos económicos, este es el grafiquito de la Wikipedia un poquito mejorado, es el mejor gráfico que hay en toda Wikipedia probablemente para mí, lo tengo pegado ahí en la oficina. La precisión es
cuánto de lo que vos seleccionaste es relevante. O sea, por ejemplo, si bueno, agarré 100 estrellas una precisión de 98 significa que el 98% de las estrellas son efectivamente lo que está buscando. Y el recall lo que significa es cuánto agarraste de lo que podías haber agarrado. O sea, si yo digo un recall de 98% significa que en este set de datos estoy agarrando el 98% de esas estrellas, por ejemplo. Esa es una interpretación. Y lo que te puede pasar es cómo lográs una precisión baja en un recall alto y fácil. Agarras todo y tenés un recall completo porque agarraste todo, así que dijiste, bueno, mi set de datos no lo he dividido, acá están todas las estrellas variables. ¿Es cierto? Y sí, es cierto, pero tenés una precisión horrible. Tenés una precisión de 0. Preprocesamiento. Si alguien me hace preguntas, puede interrumpir en cualquier momento, porque voy mucho más rápido de lo que creía. Voy por la mitad más o menos. No hay ningún problema. Bueno, las estrellas variables que teníamos nosotros lo hicimos haciendo un cross-matching con 19 catálogos. Y acá hay una anécdota en la cual lo saqué de Vizier, y esto fue hace muchos años, y yo no sabía que Vizier era una plataforma, una base de datos de catálogo. Yo creí que era un catálogo, y yo no me guardé de qué catálogo había bajado, y el referee nos dijo, no, yo quiero saber de dónde sacaste cada uno, así que haciendo toda la ingeniería inversa para buscar dónde cuerno por posición era el catálogo en particular, en la cual busqué todo eso, y eran muchas, eran como 2000. Eso fue como 2 años después que empezaste a trabajar, me imagino que fue un trabajo. Claro. Fue una tarde, lo hice en una tarde. Lo hice en una tarde, porque existe la cosa esa que se llama Master Query, en la cual vos podés buscar por posición y te vuelve en qué catálogos está. De ahí solamente tuvimos que filtrar cuál era lo que tenías información de variabilidad y que estaban existiendo más o menos en la época en la cual yo hice esto. Porque tenía un mail en el cual dije cuándo empecé a hacerlo. Una consulta, los catálogos que usaste seguramente estaban en longitudes de onda que nada que ver con el BBB. Claro, sí. Entonces, ¿tu entrenamiento cómo se asocia a cosas que son en el óptico contra cosas que son en el BBB? Digamos, ahí tenemos un tema que la respuesta corta no sé, digamos, la respuesta un poco más larga es que esencialmente estás entrenando con cosas que ves acá nomás y vos querés estimar cosas que están muy lejos. Esa sería la respuesta un poco más astrofísica del problema, digamos. ¿Y cómo hay una correlación ahí? Te digo la verdad, no lo sé. No lo estudiamos por ese lado. Supongo que algún efecto tiene que haber. ¿Sí? Si puedo hacer un comentario ahí, no sé si me escucha. Lo que Juan sacó nada más son las etiquetas para determinar de qué clase es cada estrella. Las estrellas, las R de Lira pulsan distinto, o sea, la curva de luz es distinta en infrarrojo, pero sigue siendo una R de Lira, por más que vos la detectes en cualquier longitud de onda. Entonces, básicamente este es el problema que él tiene. Quiere encontrar las cosas que quiere saber de antemano qué es lo que tiene que encontrar el algoritmo. No importa. Después la curva de luz creo que usaste BB nada más. Sí, totalmente BB. Lo que yo hice fue saqué las posiciones de... Y después lo entrenó al algoritmo para que trabaje solamente en BBB. Sí, solamente saqué la posición de cada catálogo, de nada más. Solo la posición, nada más. Después con eso hice cross-matching, de nuevo, creo que era, si me equivoco, corregime, era un tercio segundo de arco. O sea, si la posición estaba pegado así, decíamos que era la estrella esa. O sea, sí, correcto. Y lo que hiciste también es, machaste de los dos lados. O sea, te paraste en el catálogo del BBB para machar la estrella en el otro catálogo y después lo hiciste al revés, que es lo que se hace, es una forma estándar para machar entre catálogos. Tenés un catálogo así, tenés dos estrellas. Agarrá, mete otro catálogo y digamos que esta estrella está un poco más cerca de esta. Si bien, desde el punto de vista de este catálogo, estas dos estrellas, esta es la más cercana, desde el punto de vista de este catálogo, estas dos son las más cercanas. Entonces decimos que estas dos son la misma, esta no. Otra cosa que hubo que hacer por una cuestión de cómo funciona el relevamiento fue, sacamos este diagrama de, ¿cómo se llama?, de media de magnitudes y desviación estándar de magnitudes, y lo achamos en medias de magnitudes entre 12 y 16.5. Esto lo estudió en un paper Felipe Gran, en un paper del 2014, por ahí 2015,
en el cual justo te limita dónde está la saturación del telescopio y dónde se empieza a volver faint todas las estrellas. El 16.5 es más o menos por acá. O sea, si esto va a ser una curvita, te das cuenta que por acá empieza a bajar. Todo lo que está fuera de eso no tiene fotometría confiable, no podés usarlo directamente. Y además, nosotros nos quedamos con estrellas que solamente tenían al menos 30 épocas, por una cuestión de estadística. Más de 30 está bien, menos de 30 está mal, como se enseña de grado. Y no diferenciamos entre RRAB y RRC. Para nosotros es todo el mismo bodoque, que aprenda. Y bueno, las fuertes fueron corregidas de MJD a HJD. Esto cambia 5 minutos, 5 o 8 minutos en todos los casos. Hay otro trabajo, que está buena la idea, pero nosotros no seguimos ese camino. Y ellos además dicen, todo lo que varía muy poco, lo que tiene una desviación estándar muy chiquita, también lo quito. Ese es otro trabajo. Ese lo hizo el Orrietas del trabajo. Está en el paper mío, está citado ese paper nuestro, perdón. Esto fue al final nuestro set de datos de nuestros 16 tiles. Este tile, el que más tiene es el B263, tiene 94 épocas, pero hay estrellas que tienen mucho más de 94 puntos, hay igual que tienen 400 puntos. Este es el tamaño total de fuentes que hay en ese ¿cómo se llama? En ese tile. Esta es la cantidad de RRI detectadas, y estas son la cantidad de fuentes desconocidas de ese tile. ¿Por qué? Porque acá también hay otro tipo de variables. El catálogo que estamos entregando nosotros finalmente también tiene información de macheo de otros catálogos a infrarrojo cercano, de otro tipo de variables y cosas que hay por ahí. No sé si hay cataclísmicas, también hay un supernova, no me acuerdo, sinceramente. Y acá está el gran kit de la cuestión del experimento, que es que él está tremendamente desbalanceado. De hecho, lo pusimos en porcentaje para que no quede tanto cero. O sea, está muy, muy, muy desbalanceado. ¿Cuál es el que más tiene? Es el B277, y solo representa el 0.06% de las RRI respecto a las desconocidas. O sea, es muy desbalanceado. Y esto también lo hace un problema interesante, ¿no? Bueno, la extracción de características la hicimos con una herramienta que se llama FITS, que fue una herramienta que bajé yo, originalmente se llamaba FATS, andaba horrible, debería ser para otro seminario contar todo el proceso de mejora de esta herramienta. Se rompía, andaba lento, creo que era por fuente, a veces tardaba, depende del caso, 20 segundos en sacarme los componentes Fourier, inviable, con la barbaridad de fuentes que tenía. Así que tuve que, no usaba la versión fast de Fourier, porque era muy así nomás, y encima estaba mal escrito el Fourier, o si usaba, no, lo hacía mal. Así que lo modificamos, lo integramos con AstroPy, lo trabajamos también con Seba, con Felipe, Bruno, Pablo y Jake Vanderplas, que es uno de los autores de AstroPy. La integramos con AstroPy y esto hace que el set completo lo saca ahora, capaz que un tile completo lo saca en menos de un minuto, o sea, pues vuela esta porquería ahora. El tema también con FATS era que también generaba por valores inválidos. Por ejemplo, el índice de Stepson, que es re útil en astronomía, lo genera mal, porque probé uno por uno cada uno de los datos que generaba, le hice un Monte Carlo, me fijé si los valores teóricos daban parecido, no daba. Finalmente esta cosa saca unos 60 estadísticos de cada curva de luz, y se sacan los estadísticos tanto de la curva en tiempo como la curva en fase, de las dos formas se saca. Todo, bueno, este trabajo está en ese paper, completo, es largo, no viene al caso. Y además una cosa que nosotros agregamos que no se hizo hasta ese momento en todos los trabajos de... Una consulta, Juan, ¿qué pasa si, sí, ¿qué pasa si tu señal tiene dos señales, dos periodicidades metidas? Analiza solamente ¿Cómo? Dios sabrá, no sé. No, pero analiza solamente el pico y la fase en base a la señal periódica de mayor amplitud solamente. Mira, o sea, de hecho, hay un ISUE que me lo abrió Jake Vanderplas en el cual encara más o menos el problema que planteas. Claro. Porque el tema es que te genera, no sé si en la última versión si ya lo corregí o no, pero te generaba un periodo y 3 conjuntos de componentes Fourier. O sea, te hacía esencialmente para los 3 periodos candidatos. Pero
el periodo en particular, los dos siguientes candidatos los descartaba. O sea, digamos, el ISO dice algo como el estilo de, che, poné los dos periodos de candidatos. Algo así, digamos, estaría bueno. El tema es que el bicho medio que se me fue de las manos, necesito una reescritura completa porque es como, hace mucho, es estable, lo probé contra valores de paper por todos lados para que sea ultra estable y ultra confiable, pero está como grande, está muy grande. Un comentario ahí, que esto, o sea, el paquete que hizo Juan es una determinación de características. Entonces, si vos tenés una cosa que tiene dos armónicos adentro, lo que usa es algo estándar, que es el GCL, ¿cómo es el nombre? El programa de Lomscargel, eso es un espectrograma, es una especie de transformada de Fourier que te da el poder de cada frecuencia. Vos ahí podés elegir. Claro, pero vos te estás quedando para todo el estadístico, según lo entiendo a Juan, te estás quedando con el de mayor potencia. Sí. Es correcto. En este caso sí, se puede configurar y de hecho teníamos un problema que depende de la configuración, algunos tiles andaban bien y otros andaban mal y tuvimos que ponernos a configurarlo con el Felipe bien, ajustándolo, y fue como un mes de laburo. O sea, pegarle a cuál es la configuración adecuada de este periodograma que mencionaba Bruno para que funcione, digamos, la palabra bien o mal, le quiero poner comillas alrededor, porque es para que funcione estable, para que sea parecido al resultado en todos los tiles. Eso es lo que hacía, lo que logramos. Bueno, continuando esta parte, el desenrojecimiento, usamos una herramienta que se llama BIM, que está, por acá está el link, a algún lado, si no lo puse, perdón, debería ponerlo, pero está la publicación, así que acá sí fui bueno, que solamente te da mapas de extinción para el bulbo galáctico y no había hasta ese momento del BBBX. Ahora hay un BIM 2, que la verdad es que no lo probé, pero creo que tiene información del BBBX. Este es el motivo por el cual no estudiamos más allá del BBB. Es exactamente este motivo. O sea, no encontramos mapas de extinción en ese momento. Un par de meses después avanzamos, ya estaba doctorado Sarasa, y ya apareció el otro proyecto, pero bueno, ya está. Fin de la historia. Esencialmente la estrategia de desenrojecimiento que usamos, o sea, pues, también tenemos un problema de resolución. Estoy salteando detalles a lo loco. O sea, estos son 6 años de trabajo, más o menos. Así que estoy saltando detalles mucho. Nosotros queríamos color, pero no tenemos color digamos, el BBB no observa multibanda en todas las épocas. Solo teníamos la primera época. Entonces dijimos, bueno, es lo que tenemos, hagamos la resta de color en ese lugar. Desenrojecido, así que nos da esta combinación son 3 bandas que habíamos elegido, J, K y H. Además teníamos dos leyes de extinción, así que nos daban 4 colores diferentes. Pero, para los que no tienen la vista acostumbrada, fíjense que esto no varía igual, depende, o sea, la resta entre estos 2 puntos no es más o menos la resta entre estos 2 puntos de esta zona. O sea que hay mucho más amplitud. Entonces, saber dónde está la primera época es algo necesario. La primera época puede haber sido observado la curva en esta fase, o puede haber salido la curva en esta fase que es ultra cercana a la banda entre K y J. Entonces, esto le acredito la autoría, el SEBA inventa este índice, que es el PPMB, yo le puse el nombre del inventor índice, que es ¿cómo se llama? Un índice, el pseudo phase multiband, le puse al índice. Y lo que hace es informar al clasificador cuando llegue más o menos dónde está la primera época. O sea, con promedio de los tiempos que fue observado cada uno de los puntos en la primera época, le resta el T0 y lo divide por el periodo y se queda con la parte fraccional. Por último, calculamos 3 índices que son la pseudomagnitud y pseudocolores, que son unos índices, digamos, se pueden tomar como índices desenrojecidos, que los plantea Marcio Catelán en este trabajo. Y estos índices están muy buenos realmente y se usan re poquito. Entonces nosotros le dijimos, podríamos tratar de usarlo, así que fue a parar también adentro de la bolsa de
de técnicas para sacarle más datos a lo que teníamos y los metimos adentro. Estos son todos los sets de datos, todos los sets de features que teníamos. O sea, cada estrella está representada por todas estas columnas, que creo que eran 63, una cosa por el estilo. Y, por ejemplo, acá les muestro, acá tenés C89, vamos uno más lindo, acá, C89 J-K color. C89 es la ley de extinción, Cardelli 89, y por otro lado tiene que estar el N09, acá está N09, JH color, que es la ley de extinción de Nishiyama 2009. Y después tenés, por ejemplo, los componentes Fourier, amplitud, ¿qué más hay? Por acá tiene que estar, dice uno, period LS, period fit, es el índice de confidencia del periodo, y un par de cosas más dando vuelta, hay un montón. Hay algunas que realmente lo tendría que ir a leer la documentación porque son cálculos ultra complicados. A grandes rasgos, la primera cosa que nos preguntamos es, listo, a ver, perfecto. Calculamos un par de features independientes del color, por ejemplo, la amplitud. Esos son re baratos de calcular. Agarrás los que están arriba, pero los que están abajo, porque no es que toma el punto, sino que se mueve un poquitito, saca y ya está, se terminó el problema. Todos esos índices, sacar la desviación estándar es barata, sacar la media es barata, todo ese tipo de cosas son baratas. Después tenemos algunos que son dependientes de periodos, que hay que pasarlo por un Lomscarle, que ya es ¿cómo se llama? Una transformada de Fourier, y después tenemos que hacer los componentes de Fourier, que son para 3 periodos candidatos, que es otro cálculo. Eso se vuelve computablemente mucho más pesado. Y por último, los más caros de todos son los dependientes de color, porque eso usamos una herramienta online, así que comunicarse online con la red, eso era carísimo en tiempo. O sea, nos agregaba, para que sea una idea, procesar un tile entero tarda más o menos en el orden de un día y un poquito más, con retos de Darío por medio por comerme toda la Cersei. En un momento está todo pensado para la Cersei porque era lo que había en ese momento. Y dijimos, bueno, a ver, ¿vale la pena hacer todo esto? O sea, lo sacamos por un par de tal y vemos si vale la pena. Si nosotros dividimos en estos sets de features, los 3, tendríamos que validar que estos dan la misma cantidad de información. Planteamos este experimento en el cual agarramos estos 4 tiles. Están los que están marcaditos acá, que son el B234, 261, 278 y 360. 360 está acá. El 360 está bastante bueno, pero está recontra estudiado. Y están, por acá anda el núcleo galáctico, está bastante más arriba. Y los otros están para abajo. Otro de los motivos por cuales elegimos esto es porque tiene un montón de realidades, así que te sirve para hacer un montón de validaciones que están súper interesantes. Y dividimos los features, o sea, las columnas, en 4 grupos. Todos los features, uno se agarra toda la columna como está. Otros que sean solo los dependientes de magnitud y de periodo. Otros solo dependientes de magnitud y color. Y todos los dependientes de periodo y color. Acá ya se pueden ir imaginando, lo que queríamos ver es qué tanta información se pierde cada vez que quitamos esas columnas. Usamos, así, de pecho, Random Forest con 500 árboles. O sea, ni nos pusimos a ver si era Random Forest el mejor. Venía funcionando en bibliografía, agarramos ¿cómo se llama? El mejor clasificador que teníamos. Agarramos 500 árboles, Random Forest, mientras más árboles tiene, funciona bien, alrededor de 500 empieza a andar bastante estable. No nos preocupamos en nada y lo tiramos. Total, no es para lograr un resultado científico, sino simplemente para valorar la información relativa que había perdido. Entrenamos un clasificador por cada tile con cada una de estas combinaciones, o sea, por cada tile había 4 clasificadores, y probamos en otro tile ese mismo clasificador a ver qué tal andaba. Y lo que nos da es estas son las curvas de precisión y recall. Precisión Banegai, recall Banegai, o sea, mientras más te vas para la derecha significa que agarras más el tile completo, mientras más te vas para arriba significa que, mientras más te vas para la derecha significa que agarras más estrellas de las que decís, mientras más te vas para arriba significa que más que las estrellas que agarraste son efectivamente lo que decías que era. O sea, si no es una engaña pichanga que está por acá abajo en 0, en precisión. Si se fijan, en general, all feature siempre está bastante, o sea, las supera bastante en algunos lugares, y el que siempre se queda atrás es el verdecito, que es el magnitud de extinción, o sea, cuando quitas el periodo, que son los componentes Fourier más los índices propios de periodo, se pudre todo.
Nosotros después hicimos este grafiquito, que son una representación, se fijan, acá dice periodo y color y acá dice extinción. Esto fue un error que no me di cuenta. Ya está. Lo que es importante es decir, bueno, a ver, perfecto. ¿Qué recall vos estás dispuesto a pagar? O sea, ¿qué significa qué recall estás dispuesto a pagar? Es una interpretación totalmente económica. Es ¿cuántas estrellas estás dispuesta a perder o cuántas estrellas al menos querés? Entonces nosotros lo que dijimos fue, para este experimento, 0,5. O sea, sí, creo que era 0,5, sería que este de 0,5, 0,5 anda por acá. O sea, venimos acá, nos comparamos por esta zona acá, 0,5. Y nos fijamos qué precisión daba ese 0,5. Y son estos datos que están acá abajo, esas son las precisiones de cada uno de los clasificadores. O sea, es importante que uno se ponga a priori cuál es lo que uno quiere perder o ganar en esos datos. O sea, no es al revés, en el cual uno dice, porque uno tira esto y simplemente lo que hacen los clasificadores te da la clase que más gana. O sea, si te da 0, o sea, acá lo que uno está haciendo en cada uno de estos puntitos representa ese threshold de decir, bueno, si una estrella me da 0,2 y la otra, y 0,2 como variable y 0,80 como no variable, eso no es variable. Y después tenemos otro puntito en el cual dice, otra estrella que te dice, tengo 0,30 de que es de variable, 0,70 que no es variable. Uno va variando ese límite en el cual uno acepta que está de un lado o del otro, y va generando toda esta curva de precisiones de recall. Y es importante que a priori uno diga, bueno, vale, yo quiero al menos la mitad de las estrellas, no quiero menos que eso. O sea, si no lo hago a mano, ya está. Y las precisiones que dan son estas. Todos los features están alrededor de, fíjense, si entrenamos con B234, ahí me molesta la cosa de acá abajo, y probamos con 261, te da 0,75, o sea, de todas las estrellas que agarrás, o sea, del 50% de las, o sea, garantizás el 50% de las estrellas, y además el 75% son efectivamente lo que estás buscando. Acá el 50% son efectivamente lo que estás buscando, el 360 te dice ¿cómo se llama? El 30%. Esto lo que se empieza a notar acá es una cuestión de que las zonas donde están las estrellas son muy distintas. Si vos agarrás y probás con magnitud y periodo solamente, decrece bastante. O sea, cuando vos quitas el color, decrece bastante. Y de hecho se empeora brutalmente la parte de la B360. Y probás con magnitud y color solamente, también decrece un poco, pero no tanto. Si probás con periodo y color y quitas magnitud, decrece menos. Pero la moraleja de todo esto es que no importa cómo lo hagas, la que siempre termina dando en general mejor es cuando estás todo. Es algo razonable, pero lo probamos. Análisis. Ahora sí viene propiamente dice, los análisis del clasificador. Acá lo que empezamos a hacer fue, primero hay un paso que acá no lo puse en las slides, que fue probar cuáles eran las configuraciones ideales para un support vector machine lineal, un support vector machine de función radial, RVF, un KNN, un random forest. Nosotros hicimos esa configuración, la configuración ahora es totalmente irrelevante para los efectos de este seminario. Y lo que hicimos ahora fue, no lo mencioné eso anteriormente, pero la clasificación lo que hacíamos era agarrar todas las RLIRAE de cada uno de estos 4 tiles, más 5.000 fuentes desconocidas, como clase negativa. Entrenamos cada clasificador con los 4 tiles y probamos en los restantes. Y en este caso, nos fuimos con un recall fijo del 0,9. O sea, dijimos, al menos quiero recuperar el 90% de las estrellas de la zona que estoy buscando. Si no, no me interesa. Las curvas que dan son estas. Uno a priori dice el KNN es el que tiene que dar peor, y no, el KNN no da peor, da bastante bien, dicho sea de paso, y siempre vuelve a ganar nuestro querido y peludo Random Forest. Estas curvas, igual que las curvas anteriores, solo son las entrenadas en B278 y probadas en 261. Pues tengo una curva por cada combinación, y serían como muchas curvas en un solo slide. Están en las apéndices del paper. Son 3×4, son 12 curvas, que es como mucho. Y cuando nos fijamos bueno, este es largo, por eso no estaba ahí. Cuando nos fijamos en un recall del 0,9, sería algo como por esta zona, por acá. Un 0,9 vendría como un recall por esta zona, un recall por acá también, por esta zona. Fíjense que antes también mucho sentido no tiene probar, porque además tenés bastante inestabilidad.
acá también se prueba donde se comportan parecido, también es otro criterio. ¿De qué hicimos? Pusimos 2 columnas más para mostrar que efectivamente el accuracy y la área bajo la curva no sirven para nada. Acá estas 2 columnas dan perfecto. O sea, te dice el error es 0, y acá te dice el área bajo la curva es 1, en todos los casos, no importa que elija, todo anda bien. Y para que se hagan una idea, KNN tarda 2 segundos en correr y el Super Vector Machine lineal creo que tardaba como 3 horas, una cosa por el estilo. O sea, listo, usa este y está, anda perfecto. Pero no pasa lo mismo cuando te vas a la precisión. El área bajo la curva es el área bajo la curva, y el accuracy es fijado con el recall de 0,9, como corresponde. A grandes rasgos vos te fijas acá, y está en orden de importancia, el que mejor da por lejos es el Random Forest. De hecho, a medida que esto se va volviendo oscurito, está peor. El lineal da un poco peor que el Radial Bus Function, no sé por qué está en este orden, lo puse así, me equivoqué, pero debería estar al revés. Pero el Random Forest anda mejor, otra vez. Y eso es una pregunta que nos venimos haciendo: ¿por qué anda tan bien el Random Forest en astronomía? Bueno, todo bien hasta ahí, pero acá viene la gran pregunta del millón. O sea, todo el experimento que hicimos son todo experimentos mentiras. O sea, eso no es la realidad. Porque la realidad no es que vos agarrar en cada tile del relevamiento vas a tener una cantidad de realidades conocidas y 5.000 desconocidas. Eso no es cierto. Está bueno probar con el muestreo, o sea, acercar los valores a que estén más balanceados. Por un lado, facilita el cómputo del modelo, y por otro lado, cambia el rendimiento de esos modelos. Y acá hay un tema: o sea, a veces esforzar el balanceo hace que las cosas funcionen mejor cuando probás en los datos reales. Depende del set de datos. Entonces, lo que seguimos fue una estrategia propuesta por un autor, que me olvidé de poner acá, tiene el autor, que es esencialmente ir variando cada una de las zonas de observación en la cantidad de elementos desconocidos, en nuestro caso, porque lo que podemos variar, las estrellas de realidad son re poquitas, no las toquemos. Y dijimos, bueno, por un lado tenemos, si agarramos nuestra realidad y todas las desconocidas, como negativas, le vamos a llamar ese set de datos full. Si a eso solamente seleccionamos al azar 20.000 desconocidas, le llamamos large. Si de esas 20.000 sacamos 5.000 desconocidas, le llamamos mid, 2.500 small, y por último hicimos uno totalmente balanceado. Por cada clase positiva que había, metimos una clase negativa. Y eso le llamamos one-to-one. O sea, las muestras son dependientes una de otra. Y las curvas que nos dan es esto. Listo está, one-to-one es lo mejor que hay, no hay mucho más que discutir, se termina ahí. O sea, balancearlo perfecto, anda perfecto, miren lo mal que anda el full. Y obviamente, esto no hay que creerlo, ni cerca, ni por cerca. De hecho, muchos papers frenan acá, y eso es una mala idea. Que te dicen, mirá lo bien, que si lo balanceo perfecto, esto te anda perfecto, anda, supera, pero todo ampliamente, y cuando usás para entrenar y probar todo el tile, fíjate cómo se arruina. Encima, mirá, acá tenía el pico brutal para abajo, nada, todo anda mal. Y en realidad acá hay la gran mentira es que esto no es la realidad. O sea, el 1 a 1 no existe, digamos. Además, o si vuelvo uno para atrás, hay algunas zonas del B396 tiene 15 estrellas variables, así que el 1 a 1 son 30, o sea, ni. Así que lo que se hace es que se puede corregir los falsos positivos. ¿Por qué? Porque los falsos positivos son los únicos que cambian todo nuestro experimento. Las estrellas las variables siempre las agarramos completas, todas las RR. Pero los falsos positivos los hicimos variar. Pero podés corregirlo usando los falsos positivos que tenés. Si vos agarras tu falso positivo y los multiplicas por el tamaño de la muestra full dividido el tamaño que vos seleccionaste, y ese valor lo metés en la precisión y tenés una precisión corregida. Y te fijas en qué zona, o sea, qué es lo más cercano que tenés en... El tema es que todas estas, ¿cómo se llama? Que todas estas curvas son discretas, ¿no? Que son puntos particulares, ¿no? Como tenés una cierta cantidad fija de estrellas, no es que tenés una curva continua. O sea, no hay 15.1 estrellas, es 15 o 16 estrellas. Te fijas en la precisión más cercana y para ajustar todo, y las cosas quedan más o menos por este estilo.
O sea, se fijan en la precisión del one-to-one, solo es alta cuando no agarrás nada, o algo así, para ver cuando agarrás. Tenés que agarrar todo para que la precisión sea alta. No, si agarrás todo, se te va al cuerno la precisión, ahí está. Eso es lo que quería decir, perdón, me confundo a veces, es difícil de seguirlo a veces este razonamiento. Y si vos te fijas, digamos, la que más se acerca a la curva full, ¿y alguien va a decir algo? ¿No va a decir? La que más se acerca a la curva full es efectivamente la roja. Es mientras más grande es tu muestra, o sea, esta es la roja es todas las RLD más 20.000 desconocidos. Todas las curvas de todas las combinaciones de training test son parecidas. Son todas muy, muy parecidas. O sea, y pasa esto. ¿Cuál es la moraleja que te deja esto? Es que independientemente de lo que hagas, al menos tenés que probar en la muestra completa. Probar en la muestra chiquita, las muestras chicas no sirven, tenés que probar en todo el tile a ver qué te da. Uno ve estas curvas y lo primero que dice, bueno, pero si entreno con la 1 a 1 y pruebo en un tile completo, me va a dar totalmente mal, y la respuesta es que no da tan mal. O sea, se parece bastante. O da peor, pero no es que da tan mal. O sea, todos siguen más o menos esto de entrenar. Esta curva violeta sigue siendo entrenar en el total y probar en el total. Mientras que esta curva azul es entrenar en el 1 a 1 y probar en el total. No da tan distinto. Pero lo que te da la moraleja a esto es que no importa qué hagas, aún así tienes que usar todo el tile siempre. Vas a tener mejor resultado siempre para este tipo de datos. Esto también un detalle acá, es que uno llegaría a pensar de que no, mira, no te va a dar tan bien si entrenás una muestra tan chica, y en algunos casos da. De hecho, en algunas curvas, en algunas zonas, mejora a entrenar y probar en el tile completo. Yo me perdí un poco, Juan. A ver, la primera figura, la de la izquierda. Sí. Vos tenés ahí 4 modelos, o 5, lo que sea, sí. ¿no? Y vos lo que necesitas es tener precisión de 1 o cercana a 1 con el mayor recall posible, ¿o no? Que pueda. Claro. Sí. Está bien. Está entrenando perfecto. Baja contaminación, alto recupero. Pero si yo tengo un recall de 1, me estás diciendo que la precisión es 0. Es lo que no entiendo de la... En esta zona sí. Entonces tenés que tomar una decisión de compromiso. Eso viene después. Pues si mueves esta curva, decís, ¿dónde me paro? ¿Dónde ajusto el dial? O sea, es una decisión, perdón, es una decisión que tiene que tomar la persona que está usando estos datos, decir, bueno, yo estoy dispuesto a tanto. Al final nosotros terminamos tomando un recall del 0,3 para que se hagan una idea. Eso es, digamos, una conclusión anticipada. La curva azul es 1 a 1 ya. O sea, la curva azul es la que tiene todas las RR lira, ¿no? ¿O yo interpreté mal? No, la curva azul lo que tiene, todas tienen todas las realidades, pero lo que varías es la clase negativa. Varías en, por ejemplo, en la curva 1 a 1, la azul, vos agarras por cada realidad, seleccionás una sola desconocida. Mientras que en las moles, todas las realidades, más 2.500 desconocidas. O sea, hay más de balance. En la MIL es todas más 5.000, y Large es todas más 20.000. Bueno, pero el gráfico, entonces vos acá estás demostrando que no interesa si es 1 a 1 o si es 1.000 con 1. No es tanta la... O sea, digamos, lo que te muestra esto es que en particular, o sea, uno intuitivamente cuando ve esta curva de antes, decís, no, hermano, si agarró una muestra chica, vos la corregís y te va a dar horrible siempre. Pero en realidad el problema acá está en qué probás y no en qué entrenás. O sea, porque si vos, y esta curva lo que te muestra es que independientemente de dónde entrenes, vos probás en la grande y no te va a andar tan mal. O sea, empieza a entender las diferencias entre una realidad y una estrella que no sabe qué es. Está, gracias. ¿Viste? Pero de todas formas, entrenar y probar en el total es lo mejor. O sea, está más arriba. O sea, de esa no zafamos. Entonces la moraleja después de esto es entrenar y probar en el total, digamos, después de esta curva.
para una cuestión para tener mejores resultados científicos. Justo se me viene una idea a la cabeza y se me fue. Bueno, esto todavía tiene una mentira. Es que nosotros estamos entrenando en un tile con sus estrellas variables, desconocidas y demás, probamos en otro tile y evaluamos cómo le dio a ese tile respecto a sus propios datos, o sea, sus estrellas desconocidas. Y eso no es lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es probar y entrenar en un tile y ir a un lugar en el cual no tenemos ni idea cómo funciona. O sea, porque no sabemos, no hay nada. O sea, simplemente te dicen que esto, bodoque de cosas que hay en el cielo, no sé qué hay ahí. Entonces no podés pedirle precisión y recall a lo que no sabes que tiene. Esa es la última trampa que hay acá. Entonces una de las alternativas, son horribles ver todas estas curvas, te terminan mareando y a mí me las marea y las veo todo el día. Es agarrar y decir, lo que yo quiero es entrenar y probar en una zona conocida, por ejemplo, cualquier tile. Estos son todos los tiles entrenados y probados en sí mismos, pero con un CAFOL, el método este de dividirlo en 10 partes, agarrar 9 para entrenar, 1 para probar y vas iterando, así hasta que tenés todas las cosas. Elegir ahí un recall fijo. O sea, nosotros dijimos acá, bueno, vamos a convencer, para probar el experimento vamos a enchufarle el 50%, quiero recuperar el 50% de las variables. Porque sí, porque nos pintó, porque nos parece bien, una buena zona de comparación. Nos fijamos qué threshold hay acá, o sea, el valor de threshold acá es ponerle que te dice que si todo supera, estoy inventando un número, no me acuerdo cuáles son los threshold para cada cosa, pero si el valor de clase positiva es 0.5, ya está, eso es una clase positiva. Entonces te guardas ese valor de threshold, y después, y acá es de donde viene la gran figura que no me gusta mostrar, te baja todas las curvas, que en estas curvas están ordenadas por en dónde se probó. Y te fijas ese threshold donde se ubica en cada una de las curvas y te fijas la precisión y el recall que corresponde. O sea, determinas el threshold en cada tile y te moves a la prueba, digamos, a las curvas completas, te mueves a otros tiles para buscar esos thresholds para ver cómo te dan. Y esto se vuelve ultra remil complejo en esta parte, pero bueno, había que hacerlo, pero en definitiva lo que uno dice es, bueno, mira, yo quiero ver qué valor de precisión y recall está en por ejemplo, este recall, por acá va a ver cerca de 0.25 en esta prueba, y cerca de 1 de precisión. Para este otro caso, acá tenemos 0.60, puede ser por acá, y 0.50 de precisión, y lo tiro todo en un... Esto. Acá usamos, perdón, una cosa que no dije fue que ya empezamos a usar todos los tiles. Cosas que se ven acá automáticamente. Primero que nada, que el B396 no sirve para nada para hacer este tipo de experimentos. Eso es lo primero, o sea, es muy distinto a los demás, no hay nada parecido. Pero en general, si vos entrenás en un tile, en una zona conocida, y le apuntás al 0.5 de recall en ese lugar y te vas a otro lado, te va a dar precisión en alrededor de 1. O sea, bastante bien. Pero, y nos vamos para este lado, vas a recuperar solo el 23% de las estrellas. O sea, ¿qué te dice? Bueno, vas a recuperar el 23% de las estrellas que hayan acá, que el 23% significa estrellas parecidas a lo que me acabas de pasar. Y capaz que sean el 23%, sean 15, 20 o algo por el estilo, pero esas 15 o 20 son efectivamente lo que estás buscando. O sea, son lo que vos decís. Te prometo lo que te doy, son eso en particular. Hay algunas combinaciones que son recontra horribles. Acá se fijan siempre en CAFOL está fijo en 0.50, y cuando te vas a otra combinación eso varía. Y acá abajo están, se me va el mouse, perdón. Abajo no puedo poner el mouse encima, fila abajo a la izquierda, están los valores de precisión en CAFOL, de particularmente cada uno de los tiles. Otra de las cosas que nos damos cuenta acá es que es recontra variado. O sea, es muy, muy variado cómo está haciendo las cosas. Entonces la pregunta es cómo cuerno entrenamos realmente con toda la información que tenemos. Yo quiero probar con todas mis estrellas variables, con todos los tiles, quiero probar en algún tile desconocido en particular. Juan, fíjate si más o menos unos minutos para ir redondeando.
Voy a ir lo más rápido que pueda, pero falta un poco. Porque son 265. Sí, arranca muy bien, no importa. Lo que hicimos fue agarrar todos los random forest que hay dando vuelta por ahí, en todas las combinaciones posibles, y los promediamos. Voy a tener que ir así de rápido sin explicar demasiado, porque los random forest lo que hacen internamente es promediarse, así que si vos agarras promedios de promedios, todos sigan dando, y entrenas de esta forma, y las curvas de clasificación que te dan son estas curvas negras que están arriba de todo lo demás. Y eso, si uno se fija qué precisión y recall da, que son estas estrellitas azules, van a ver que siempre da un poquito mejor que simplemente promediar todas las columnas, da un poquito mejor. O sea, siempre esta combinación de ensembles da un poquito mejor. Por último, vienen los resultados. Estas son las estrellas que clasificamos. Dan bastante bien, como estrellas variables. Y estas son un poco más interesantes de ver, esto es bastante rápido. Son estrellas que realmente deberían haber sido sacadas como clase positiva, pero al final dieron como clases negativas, porque pusimos mal el threshold para ellas. Y como se darán cuenta, las curvas de luz cuando tratás de reconstruir son cualquier cosa. Pero vos decís que si le erras al periodo, ¿cómo se llama? No le vas a pegar a la estrella jamás. Hicimos un experimento, no le voy a explicar todo el experimento, porque entonces lo voy cerrando, en el cual determinamos cuáles eran las características que más separaban entre estas estrellas bien clasificadas y mal clasificadas, y o casualidad son todas dependientes del periodo. Y encima, cuando son tipo R Lyrae, se empeoran. O sea, digamos, es más significativa esa diferencia. O sea, no sabes identificar bien si son o no. Lo que te dice eso esencialmente es que las estrellas de Lyrae son difíciles de observar, y el period fit, que es la confianza del periodo, te da tremendamente mal en un montón de casos. Hay estrellas que están mal observadas, y nada más. Eso es todo, y el periodo no le puedes pegar. Si está el periodo mal pegado, las perdiste a esa estrella. Finalmente, que tenemos 14.3 millones de curvas de luz en banda KS dando vuelta por ahí. 11.2 millones con feature, o sea que tienen al menos 30 épocas. 242 candidatos a realidad en 11 tile, esta es la distribución de tile que tienen, o sea, el menos estudiado es el B396, que son 117. Hay una librería para acceder a esos datos y una página web para descargarlos. La página web es esta. Ahí pueden entrar por tile y bajan lo que les parece, de la zona que les parece. Está en un formato que se llama Parquet, que es el que ahora usa el LSST porque no quería reventar los discos donde guardar las cosas. Y eso es todo.